Hola, ¿qué tal? Esta es la práctica 2, uso de subrutinas del equipo 3 de la materia microprocesadores, microcontroladores e interfaz. Como podemos ver, el circuito de esta práctica es muy similar al circuito de la primera práctica, con la diferencia de que en el puerto B4 tenemos conectado un optoacoplador a un servomotor, el cual vamos a estar controlando por una señal PWM de 50 Hz. La práctica nos pide que mediante los botones conectados a B1, B2 y B3 podamos controlar nuestro servomotor a 45, 90 y 135 grados respectivamente. Nuestro botón conectado en B0 nos permitirá generar una serie de operaciones según los datos que incluyamos mediante el dip switch conectado al puerto D. Las salidas de estas operaciones las vamos a poder ver en el puerto C. Entonces, para empezar, vamos a correr nuestro sistema y vamos a probar la función de nuestro servomotor. Entonces probamos el primer botón conectado a B1, que nos permitirá girar nuestro servomotor a 45 grados. Como vemos, funciona correctamente. Si queremos hacer girar nuestro servomotor, no se va a poder. Entonces, para poder probar los demás botones, se tiene que resetear mediante el botón conectado al Master Clear, y así ya podemos probar el siguiente botón que nos permitirá girar nuestro servomotor a 90 grados. Volvemos a resetear el sistema, probamos por último el botón conectado a B3 y nos permite girar nuestro servomotor a 135 grados. Como vemos es correcto, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la práctica. Ahora, para la segunda parte de la práctica, vamos a poder realizar una serie de operaciones para dos datos distintos, los cuales vamos a ingresar mediante el puerto D. Entonces, cómo va a funcionar es que vamos a ingresar un dato aquí en el puerto D, y al apretar el botón que no hemos probado, el botón conectado a RB0, vamos a poder meter el dato en un registro, guardarlo en un registro. Si cambiamos el dato y volvemos a apretar el botón RB0, vamos a guardar nuestro dato número 2 en otro registro. Si por tercera vez apretamos el botón conectado a RB0, vamos a poder realizar la suma del dato 1 más el dato 2. Vamos a poder ver el resultado en el puerto C, en la salida del puerto C, después de que suceda una serie de encendido de los LEDs. Si volvemos a apretar el botón por cuarta vez, vamos a poder ver la resta, el resultado de la resta en el puerto C del dato 1 menos el dato 2. Si por quinta vez apretamos el botón conectado a RB0, vamos a poder ver la multiplicación del dato 1 por el dato 2. Y por último, si apretamos una última vez después de esto, vamos a poder ver la división, el resultado de la división del dato 1 entre el dato 2. Ahora, para probar las operaciones de nuestro PIC, vamos a utilizar como datos los que se nos pidió para la práctica pasada. Entonces, para una primera prueba, se nos pide que metamos el número hexadecimal 56, que ya está puesto aquí en nuestro dip switch, como dato 1. Entonces, para cargar este dato 1 al registro de nuestro PIC, tenemos que apretar, como ya habíamos dicho antes, el botón conectado al puerto B0. Ahora debemos colocar el dato en hexadecimal 12 como dato número 2. Entonces vamos a apretar nuestro botón en RB0, y si por tercera vez apretamos el botón RB0, se va a encender una serie de encendido de los LEDs con intervalos de 300 milisegundos entre cada encendido, y acabando esta serie vamos a poder ver la suma. El resultado de la suma, que para este caso debería de ser de 68. Entonces, acabando ya esta serie de encendidos, vamos a poder ver el resultado, y como vemos es el resultado que esperábamos, es el resultado deseado. Si apretamos por cuarta vez, el botón conectado al puerto B0, va a suceder nuevamente esta serie de encendido de los LEDs, y posteriormente, cuando acabe esta serie, vamos a poder ver el resultado de la resta, que para este caso esperamos que nuestro resultado sea 44. Entonces podemos comprobar que el resultado es correcto. Si por quinta vez apretamos el botón conectado al puerto B0, vamos a poder ver la multiplicación del dato 1 por el dato 2, y como resultado esperamos que sea 60C.
como nos podemos imaginar, es un dato demasiado grande, por lo que va a generar un acarreo y va a suceder esto que estamos viendo ahorita mismo. Este parpadeo nos indica que existió un acarreo y por eso también se encendió este LED en nuestro puerto B7, que aquí para este caso de la multiplicación tuvimos un acarreo, dado a que el resultado de la multiplicación fue demasiado grande como para poder expresarlo en únicamente 8 bits. Si por última vez volvemos a apretar el botón B0, vamos a poder ver el resultado de la división del dato 1 entre el dato 2. Y como resultado vamos a esperar ver en nuestros LEDs el dato número 4 o 04. Como podemos ver, aquí se volvió a encender pues nuestro sistema de aviso de que hubo un acarreo, debido a que hubo un residuo en nuestra división. Aquí este acarreo indica que hubo un residuo en nuestra división y como resultado tenemos el dato 04 para nuestro primer caso. Ahora, para nuestro caso 2 tuvimos que resetear el sistema y para este caso 2 se nos pide que como dato 1 pongamos el dato F4. Entonces vamos a colocarlo mediante nuestro deep switch en el puerto D. Guardamos el dato en un registro y como dato 2 se nos pide que pongamos el dato 9B. Entonces como dato colocamos el 9B, lo guardamos nuevamente en otro registro y recordando que si volvemos a apretar el botón RB0 se hace la suma y el resultado nuevamente lo vamos a poder ver hasta que esta serie de encendido de luces LED acabe, y por lo que esperaremos como resultado el número 18F. Como ya podemos escuchar, es un número demasiado grande que no se va a alcanzar a expresar en los 8 bits que tenemos de salida, por lo que se va a encender esta serie de encendido de LEDs que nos avisa que existe un acarreo, y este se enciende debido a ese acarreo de que no nos caben el resultado en los 8 bits que tenemos de salida. Si volvemos a apretar nuestro botón, debe ser la resta del dato 1 menos el dato 2 y debemos esperar como resultado el número 59. Y como vemos, el resultado es correcto, es como esperábamos y tenemos de dato 59. Si volvemos a apretar el botón en nuestro puerto B0, debemos tener la multiplicación del dato 1 por el dato 2. Y si de por sí la suma ya fue un número que no cabía dentro de los 8 bits, entonces nuestra multiplicación va a ser lo mismo. Entonces se va a encender nuestro procedimiento de aviso de que existe un acarreo y van a parpadear nuestros LEDs, y acabando este parpadeo se nos va a encender nuevamente nuestro botón, nuestro LED en el puerto B7, y nos dará el resultado de los 8 bits que tenemos acá. Como vemos, el resultado es correcto y nuevamente repitiendo, este LED se enciende por el acarreo de que el número es demasiado grande y no puede ser representado con los 8 bits que tenemos únicamente de salida. Ahora, si volvemos a apretar nuevamente el botón B0, vamos a tener la división del dato 1 entre el dato 2 y como resultado esperamos que sea 1. Nuevamente se enciende nuestro sistema de aviso que hay un acarreo, dado a que de nuestra división existió un residuo. Entonces, acabando esta serie, nuestro LED en B7 se va a encender y nos va a dar el resultado. Entonces, para el caso 3, recordando, no vamos a poder hacer ningún cambio. Entonces, para poder probar el caso 3, reseteamos nuestro sistema. Entonces, para el caso 3, se nos pide que como dato 1 tengamos el número hexadecimal 15 y como dato 2 el número 3. Entonces, ponemos nuestro número hexadecimal 15 en nuestro deep switch, guardamos el dato en un registro. Ahora cargamos el dato 3 en otro registro y recordando que si volvemos a apretarlo
vamos a ver la suma del dato 1 más el dato 2 después de que esta serie de LEDs acabe de hacerse. Y como resultado esperamos tener el número en hexadecimal 18 representado en estos LEDs. Vemos que el resultado es correcto. Entonces vamos a proceder a hacer la resta del dato 1 menos el dato 2 y como resultado esperamos ver el número 12. Nuevamente vemos que el resultado es correcto. Volvemos a apretar nuestro push button en el puerto B0 para ver el resultado de la multiplicación del dato 1 por el dato 2 y como resultado para este caso esperamos ver 3F. Vemos que el resultado es correcto y que funciona correctamente. Si volvemos a apretar nuestro botón, vamos a ver el resultado de la división del dato 1 entre el dato 2, esperando como resultado el 7. Vemos que para este caso en la división no nos arrojó ningún residuo, dado que la división fue exacta. Entonces este será nuestro resultado, el cual es correcto. Reseteamos nuestro sistema y para el caso 4 se nos pide que pongamos el dato 80 como dato 1. Lo cargamos en un registro y como dato 2 se nos pide el dato A5, sí. Cargamos el dato y volvemos a apretar el botón para ver la suma. Y como resultado esperamos ver el resultado 125. Que como vemos es muy grande esta suma y por eso se hizo nuestro aviso de que existe un acarreo y se enciende este. Volvemos a apretar nuestro botón en el puerto B0 y vamos a ver el resultado de la resta del dato 1 menos el dato 2. En el cual esperamos que el resultado sea negativo. Entonces por eso se enciende nuestro sistema de aviso de acarreo, dado que para este caso, para la resta, nuestro acarreo nos va a avisar que el resultado es negativo. Entonces tenemos aquí el 37 y como aviso tenemos que es negativo por este acarreo, entonces nuestro resultado deberá de ser menos 37. Pero eso en decimal, una disculpa. En hexadecimal nuestro resultado va a ser menos 25, que como vemos nos está mostrando aquí el 25 y con este acarreo nos enseña, nos muestra que es negativo. Por lo que vemos que el resultado es correcto. Volvemos a apretar el botón y vamos a ver el resultado del dato 1 por el dato 2, en el cual esperamos obtener el número en hexadecimal 5280. Entonces otra vez es un número demasiado grande, que obviamente 8 bits no nos alcanza para mostrar ese número. Entonces nuestro acarreo nuevamente se vuelve a encender. Volvemos a apretar el botón para ver el resultado de la división y como resultado esperamos ver 0, 0. Y sigue con un acarreo, dado a que la división no es exacta, existe un residuo. Para el caso número 5 se nos pide tener como dato número 1 el número 08, entonces lo guardamos en un registro, y como dato número 2 el número 5. Cargamos el dato y realizamos la suma y como resultado esperamos obtener el dato D. Y como vemos ese es el resultado que esperábamos. Ahora procedemos a hacer la resta y el resultado que esperamos ver es el número 3. Vemos que el resultado obtenido es correcto nuevamente
Y ahora realizamos la multiplicación del dato 1 por el dato 2, en el que esperamos ver como resultado el número 28. Vemos nuevamente que el resultado fue correcto y hacemos la división, en la cual vamos a obtener como resultado un 1 y existirá un residuo dado a que nuestra división no va a ser exacta, por lo que existe un residuo, y es por eso que nuevamente se enciende nuestro sistema de aviso de que hay un residuo, que es este parpadeo. Ahora pasamos a hacer el caso 6, que para el caso 6 se nos pide que como dato 1 pongamos el número 80. Lo cargamos y como dato 2 nos pide el número 7. Lo cargamos y como resultado de la suma esperamos obtener un 87. Vemos que el resultado obtenido es correcto y para la resta esperamos obtener el número 79. Vemos que el resultado obtenido es correcto y el que esperábamos. Y para la multiplicación de estos datos esperamos obtener el 380, el cual otra vez es un número muy grande para ser expresado en los 8 bits que tenemos de salida, por lo cual se va a encender nuestro sistema de aviso de acarreo y acabando este aviso se va a encender nuestro LED en el puerto B7 y nos dará como resultado el número 80 en nuestros 8 bits. Ahora realizamos la división y como resultado esperamos obtener el número 12. Se enciende nuevamente nuestro sistema de aviso de acarreo debido a que nuestra división no resulta ser exacta, pero el resultado que obtenemos es correcto. Ahora, para el caso número 7, resetemos nuevamente el sistema y como dato 1 se nos pide el dato 80. Lo cargamos en el primer registro y como dato 2 se nos pide el número 6. Procedemos a hacer la suma de estos dos números y como resultado esperamos obtener el número 86. El resultado es correcto nuevamente y ahora queremos obtener la resta, en la cual el resultado debe ser 7A. Otra vez nuestro resultado resulta correcto y ahora para la multiplicación debemos obtener el número 300, el cual otra vez es demasiado grande y tendremos un acarreo. Nuestro resultado obtenido es correcto y ahora para nuestra división esperamos ver y obtener el número 15. El cual al parecer es una división que no es exacta y es por eso que se enciende nuestro acarreo. Y finalmente para nuestro caso número 8 se nos pide que como dato 1 pongamos el dato F3, lo cargamos en nuestro registro y que como dato 2 tengamos el dato 00. Creo que es un poco evidente los resultados que vamos a obtener. Entonces comprobamos que para la suma de F3 más 00 debemos tener como un resultado F3. El resultado es lo que se esperaba y para el caso de la resta debe ser el mismo resultado,
F3. Comprobaremos si el resultado obtenido es el correcto y el que se espera. Y si en efecto el resultado es F3. Y ahora para el caso de la multiplicación, se espera que obtengamos un 0, 0. Y el resultado es correcto. Entonces finalmente nos queda la parte de la división, en la que probablemente podamos ver algo interesante, ya que todo número dividido entre 0 es infinito. Y como vemos, el parpadeo de acarreo que avisa que hay un acarreo se encendió y todos nuestros LEDs se prendieron, de manera que esto nos avisa que existe, bueno, que el resultado de la división entre 0 es infinito. Ahora, para la última parte de la práctica se nos pide tener la solución de las subrutinas de tiempo de 3 variables. Entonces, como resultado, para nuestro tiempo del equipo 3 se nos pidió un tiempo de 3.9 segundos, es decir, debemos tener este número para los microsegundos y el número de nodos van a ser 4. Entonces, la solución para nuestra subrutina de tiempo de 3 variables serían estas de aquí. Entonces procedamos a meterlos a nuestra simulación. Entonces, para comprobar nuestros 13.9 segundos, tenemos que colocar la solución que tuvimos de nuestra subrutina de 3 variables en nuestro circuito. Entonces vamos a colocar el primer dato, que es 163. Lo guardamos. Ahora el segundo dato, que es 89. Y por último el dato que es 136. Cargamos el dato y ahora antes de iniciarlo voy a iniciar el cronómetro para poder comparar y arrancamos en 1, 2, ya. Tiene que estar encendido por lapsos de 13.9 segundos aproximadamente. Ahorita el primer desfase sí fue un poquito mayor. Cuando vuelva a arrancar volvemos a iniciar el cronómetro. También considerando que es el fallo humano, o sea mío, en cuanto que el cronómetro no inicia en cuanto se encienden las luces. Otra vez, por ejemplo, en este caso me tardé un poquito en arrancar en terminar el cronómetro. Entonces vamos a hacer un último intento. Si hay un ligero desfase, exagerado, un poquito mayor, pero la verdad creo que no es mucho. Y ahora sí, creo que este estuvo más cercano, con un valor de 14.88 segundos. Eso fue todo por esta práctica. Nos vemos en la siguiente, profesor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.